Nos vemos, chiquillos. Cuídense. ¿Qué cosas estamos hablando? Vamos a hablar ahora Chao. de un tema bien relevante, porque el centro de Santiago, la verdad es que nos preocupan las cifras de homicidio. Estamos con la delegada presidencial. ¿Cómo está, delegada? ¿Cómo está, delegada? Hola, muy buenos días. Buenos días. Sí, se ha hecho un trabajo intenso, pero la verdad es que necesitamos más todavía. ¿Qué información maneja ustedes? Sí, bueno, evidentemente está candente el centro de la capital. Anoche mismo hubo una noticia que nos despertó a todos, que tiene que ver justamente con un nuevo ataque en pleno centro, pleno casco histórico, en la Plaza Yungay. Sí. Conocida hoy día no por las maneras turísticas que la conocíamos antes, sino que hoy día por los ataques. Imagínate, fue atacado un sujeto, un hombre, por un grupo de 4 a 5 personas que lo apuñalaron y lo balearon. Y lo dejaron en el lugar. O sea, yo, Rodrigo Pérez, bueno, un gusto estar contigo con todo Igualmente, el reporteo que tú haces de esto, pero es la sensación de decir, ¿sabéis qué más? En pleno centro, si uno podría ir después del canal, podría ir para allá. O sea, es que imagínate tú, para que ustedes se hagan la idea de la estadística. Dentro de las comunas de todo Chile, las comunas con más homicidios, Santiago pasó de la 31 a la número 1. O sea, es... ¿Eso en cuánto tiempo? En 10 años. Es la comuna con el mayor número de homicidios de todo el país. Con el mayor número. Y estamos hablando del barrio Yungay. Hay dos barrios aquí que son los importantes en términos policiales, que es el barrio Franklin y el barrio Yungay. El barrio Yungay está muy por sobre el barrio Franklin incluso. Y estamos hablando del barrio donde vive el presidente, si lo hemos hablado un montón de veces. Y bueno, esto fue justamente lo que ocurrió anoche, ¿no? Hombre apuñalado y baleado por un grupo en el barrio Yungay de Santiago. Así lo publica justamente Radio Bio Bio en su portal web. Y fue una noticia policial que se tomó además todos los noticieros, incluido el nuestro. Tenemos imágenes también sobre eso. Operativo policial que lamentablemente pasa a formar parte del paisaje típico de cada amanecer, cada cierto tiempo, de los vecinos de este casco histórico, que tiene un anillo de seguridad resguardado por Carabineros, ustedes lo saben, además de la dotación permanente. Claro, es que en el fondo, delegada, no es un barrio que esté abandonado, porque finalmente también ahí cerca está la vivienda del presidente de la República. Entonces, si es que ahí no hay seguridad, ¿qué se espera para el resto de la comuna? Yo creo que este es un tema muy importante y hay que tratarlo con la seriedad que merece. Acá, tal como decían, hay un aumento sostenido en cerca de los últimos 10 años de la cantidad de homicidios. Los homicidios son muy complicados porque además modifican la forma de vida. Más allá de que uno esté o no en ese barrio, el que haya un aumento de los homicidios genera mayor temor en la población y también genera una sensación de intranquilidad. Hay que recordar que cerca del 60% de estos homicidios se están produciendo por armas de fuego. Por eso nosotros, una vez llegado al gobierno, inmediatamente uno de los planes fundamentales que empezamos a establecer fue el plan Menos Armas, Más Seguridad, que para que la gente lo entienda no pasa simplemente con fiscalizar el arma legalmente inscrita, sino que aumentar la fiscalización del poder de fuego, pero también poder abordar problemáticas que son bien graves y que tienen que ver, por ejemplo, con el crimen organizado. Nosotros como país no hemos tenido nunca una política nacional contra el crimen organizado, salvo en este gobierno, porque veíamos que había una serie de elementos que modifican la forma de la criminalidad. No pasa solamente por un... Pero delegada, esa es la solución, y perdone que le interrumpa, es la solución y está bien, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en eso, pero cuando uno de repente ve la misma noticia que tú nos presentas, Rodrigo, la Fortaleza, por ejemplo, esas cosas están pasando aquí a 8 minutos de donde estamos. Es que eso es lo que llama la atención y les vamos a mostrar las estadísticas. Yo te lo voy a mencionar, vamos a ir de a poco, ¿ok? Pero para que se hagan una idea, Santiago tenía aproximadamente entre 4 a 5 homicidios al año, parte de homicidios al año, hace 10 años. ¿Ya? La comuna de Santiago. Hoy día eso ni siquiera se acerca, lo vamos a ir presentando de a poco, pero hoy día hay cerca de 30 partes por homicidio justamente al año, ¿no? O sea, se están acumulando la cantidad de procesos que hay en el Poder Judicial respecto a crímenes que no están siendo solucionados con casos muy extraños. Vamos a pasar a revisar el primero, ¿les parece o no? Sí. Vamos a revisar una historia que ocurre un 20 de octubre. Es la mañana de un 20 de octubre en el centro de la capital. Y en ese caso, que vamos a ir a revisar justamente en imágenes, pasa exactamente lo que está ocurriendo aquí en la estadística. Ustedes ven aquí el grueso, ¿Cómo ¿no? va a subir? Te puedo acercar si quieres, pero ¿cuánto subió? ¿Cuánto? ¿Un 200%? ¿Cuánto es? Bueno, lo que te decía yo, ¿no? Estábamos hablando de 4 a 5 homicidios en total en la comuna y pasamos a 30 partes anuales. En esos 10 años, la comuna de Santiago, solamente la comuna de Santiago, estamos pasando, hoy día acumulamos 191 partes policiales por homicidio solamente en la comuna. Y aquí, ojo, porque hay que prestar atención a esto. Normalmente los homicidios en Chile era una riña, era con un arma blanca,
y había un responsable, un sospechoso conocido. ¿Y ahora? Hoy día eso no ocurre. Primero, hay armas de fuego. Y segundo, como no hay alguien que sea conocido, porque es un ataque artero, en medio de la noche, se escapan, luego de eso, no se conoce la motivación. Y como no se conoce la motivación... Es difícil actuar. Y el proceso judicial ha pasado a más del doble. 400 días antes se demoraba. Hoy día más de 800 días. Estamos atochando el sistema judicial. Mira, los más preocupados son los vecinos y vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría, que está precisamente ahí conversando con algunos de ellos. Gabriel. Estamos conversando con ellos, estamos preocupados y además incluso estamos muy preocupados, Priscila, porque este despacho lo tuvimos que hacer al interior de una casa para evitar problemas con otros vecinos y otras situaciones delictuales que están ocurriendo en Barrio Yungay. Imagínense esa situación, tener que nosotros también como medio de comunicación escondernos producto de lo que pasa acá afuera. José está conmigo, lo acompaña también Claudia, Fabio y Miriam, y por lo tanto también aquí ya hay una preocupación porque están todos acá. José, primero preguntarles, ¿cómo están hoy día como comunidad? ¿Cómo están hoy día respecto a lo que está pasando aquí en el barrio Yungay? Sí, bueno, estamos muy preocupados porque son hechos que han ido creciendo. Nosotros el año 2013 iniciamos las primeras protestas en torno al tema de seguridad. Han pasado 10 años y en 10 años la situación no ha mejorado. Y eso tiene que ver con la falta de políticas públicas en 10 años y la responsabilidad que tienen todas las autoridades de todos los niveles. Que ha empeorado en 10 años indudablemente. Los índices del informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito dice que pasamos, al menos en 4 líneas, aumentaron, digamos, todos esos delitos que tienen que ver con los homicidios, que tienen que ver con los robos de autos, que tienen que ver con violaciones y ataques sexuales y que tienen que ver con violencia intrafamiliar. Esos 4 índices han subido desde el 2018, que es este informe que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, y para nosotros eso indudablemente es una preocupación que está muy presente en nuestra comunidad en el barrio Yungay. Gabriel, preocupación que incluso lo decíamos al inicio de este despacho, y aquí también quiero que ustedes también me apoyen, los vecinos. Estamos con Claudia aquí a mi costado, porque este despacho lo tuvimos que hacer adentro, ¿no? Para preocuparnos también de la seguridad nuestra, de nosotros como medio y también de ustedes como vecinos. ¿Por qué tenemos que estar adentro de esta casa y no afuera en la calle pudiendo contar este dato relevante? No, por temas de amenazas, nada más que de amenazas. De amenaza al presidente de la Junta de Vecinos, nosotros, todo. No, este barrio se puso muy malo. ¿Quién les amenaza? Muy malo. Nosotros pensábamos que con el tema del presidente que iba a venirse a vivir al barrio y a cambiar el tema, pero no. Oiga, y ahí Nacho hace una pregunta bien relevante, porque ¿quién los amenaza finalmente en esta situación? ¿Tienen identificado? Venden droga y eso, pues, son todos los que trafican acá en el sector. Don Fabio, usted por ejemplo, y ahí también lo preguntaba Priscila, ¿ustedes tienen identificadas a estas personas que amenazan a ustedes, a los propios vecinos del sector? Pues obviamente es la delincuencia común, ya llámese narcotraficantes, lanzas, asaltantes, es la delincuencia común que uno más o menos los ubica, pero obvio, por seguridad personal no se pueden y no podemos señalarlos, y por eso la seguridad en este instante, porque si nos ven demandando públicamente, podemos correr riesgo posteriormente. Oiga, don Fabio, y ahí, por ejemplo, si ustedes lo identifican, ¿ustedes los han ido a denunciar? ¿Qué pasa con esas denuncias? Bueno, yo a nivel personal no he denunciado a nadie, porque por seguridad. Por temor también. Obviamente es temor. Es temor, y el temor no es fundado, porque ya varias veces se han amenazado al presidente, se han amenazado a varias personas. Entonces, y nadie toma carta en el asunto, como dice el señor José Osorio, desde el 2013 y el 2018 y todos los años haciendo protestas para que mejore la seguridad, y nadie toma cartas en el asunto, entonces nos sentimos como desamparados. Preguntémosle al propio presidente. Pues a ver, don José, ¿qué le ha dicho Carabineros respecto a esta situación en particular? Porque aquí, por ejemplo, don Fabio decía que no denuncia porque finalmente hay temor. En el caso suyo, que usted ha recibido de amenazas particularmente, ¿qué le han dicho respecto a esta situación? Bueno, en general, primero hay que constatar que Carabineros no está muy presente en el territorio, y eso es histórico desde hace varios años. Entonces, ¿piensa que el presidente vive acá mismo? Sí, en los cuadrantes donde está el presidente ahí no hay ningún problema, porque la seguridad presidencial se aboca a su labor, que es proteger al presidente. Pero en las cuadras que están fuera de ese cuadrante, la seguridad, digamos, no ha mejorado como esperaban los vecinos que mejorara, que se irradiara desde las cuadras donde vive el presidente, se irradiara al resto del barrio. Y ese es el problema que tenemos hoy día: ausencia de Carabineros en el resto del barrio, salvo en el cuadrante presidencial, la falta de un fiscal exclusivo para el territorio,
y el desarrollo de una política desde el municipio que pueda abordar los temas ligados sobre todo a la especulación inmobiliaria, que es el abandono que está sufriendo en algunos sectores del barrio, y que eso genera una serie de dinámicas de delincuencia que hoy día nos están afectando de manera bastante grave. Entonces necesitamos que aquí el municipio, Carabineros, la PDI y la Fiscalía actúen coordinadamente, que eso es lo que falta para que podamos desarrollar y que incorporen dentro de esa actuación a la comunidad como parte también de la solución, y no verla como algo externo, lejano, y que solamente se le pregunta cuando ocurre algo, sino que tiene que ser una política permanente y constante de trabajo de todos estos organismos con la comunidad. Claro, ese es un tema bien relevante, Pri y Nacho, en el estudio, porque aquí tuvimos que cambiar incluso la forma de hacer este despacho, pero aquí también los vecinos han tenido que cambiar su forma de vida, dejar de salir a comprar quizás a determinada hora, guardarse cuando ya empieza a oscurecerse. Entonces es bien complejo el escenario aquí en el centro de Santiago. Sí, y ahí se nota que además hay una angustia permanente, porque claro, ellos de alguna manera pensaron que al momento de llegar el presidente de la República, que tiene su residencia allí, podrían sentirse más seguros, y la verdad es que claro, el cuadrante se enfoca solamente en lo que es el resguardo de la autoridad, pero los vecinos se sienten abandonados. Rodrigo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, mira, a ver, una cosa es la estadística y lo que sienten los vecinos. Y eso es súper claro. O sea, hace 10 años, lo que yo te estaba comentando, nosotros estamos analizando una década en el barrio, ¿ya? Para no ser injusto y solamente ver los últimos años. Toda la razón. Hace una década habían 4 homicidios en el sector por año. En el 2020 llegó a 11, que ese es como el pic, ¿ya? O sea, lo que están viviendo, el temor de los vecinos que están encerrados en una casa, estando al lado de la vía pública. Real, o sea, imagínate la hora que es. Y a esta hora tienen miedo de estar en la calle. O sea, han matado gente y no hay formalizado tampoco, o sea, desaparecen. Es que claro, pero imagínate la hora que es y no se atrevan a estar en la calle. Pero yo tampoco me atrevería si voy a recibir amenazas de narco y que saben dónde vivo, y saben dónde va a porque no van a solucionar nada. Y es el problema, que son vecinos. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en el barrio? Según el análisis policial, lo que está ocurriendo en el barrio es que se han tomado calles, por supuesto, que están de hecho dominadas absolutamente por pequeños grupos narcos. Estos son como, no es el micro narco, no es el pequeño narco, ni tampoco el máximo, sino que es un escalafón intermedio que ha surgido ahora. Han tomado galpones y casas viejas. Hay mucho adulto mayor viviendo, evidentemente no tiene la energía quizás para combatirlo, evidentemente se siente mucho más vulnerable, sin presencia policial además. Está encerrado, Rodrigo. Claro, ¿y qué es lo que ocurre? A través de los homicidios, esto es la teoría que se está sacando, a través de los homicidios están ganando territorio. Antes era a través de una amenaza. Ahora no, a través de estos homicidios, a plena luz del día, donde los dejan ahí, incluso arriba de vehículos, en condiciones bien dramáticas. Los fallecidos, decís tú. Claro. Entonces finalmente así van dominando con el temor. Sí, vamos a tomar contacto con Cristian Yabar. Él es ex PDI y también nos puede ayudar de alguna manera a entender qué es lo que está pasando, porque mira, si los vecinos están organizados y hace 10 años decían que la situación era complicada, ahora ha ido empeorando. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que ocurre en ese barrio, Cristian? Buenos días. Buenos días, Priscila. Buenos días, Nacho. Sí, efectivamente, el alza de homicidio en ese sector ha aumentado y la sensación de inseguridad. Yo cuando hablo de sensación de inseguridad, yo creo que la inseguridad ya llegó para quedarse. Ya ni siquiera existe esa sensación. Estamos hablando, Priscila, Nacho, de que el 80% de los chilenos teme o ha tenido, ¿verdad?, en su vida, ha sido víctima de un delito o teme a futuro que le va a ocurrir un delito. Y claramente la gente ya no quiere salir a las calles, vemos que el comercio cierra más temprano, que las propias autoridades nos dicen de que no andemos con cosas caras en la calle, no andemos con teléfono, no andemos con joyas, cambiemos nuestro vehículo. Entonces se nos está endosando a nosotros, al ciudadano, la responsabilidad que claramente tiene que entregarnos al Estado, la seguridad a todos nosotros. Cristian, en 10 años esto ha cambiado diametralmente en el barrio ahí en Santiago, pero específicamente en este barrio. ¿Por qué se da en este barrio? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué situaciones son las que no se han controlado para tener esta situación actual? Sí, estadísticamente hace 10 años atrás, lo dice un informe de la Policía de Investigaciones, que había una víctima y victimario conocido, o sea, un homicida, ¿verdad? Se sabía quién era, estaba individualizado, había un motivo ya sea por una riña, un ajuste de cuenta, ¿verdad? Crímenes por celo incluso, pero ahora hay un alto índice de homicidios donde la persona no está individualizada. ¿Por qué? Porque ingresó por un paso irregular no habilitado.
inhabilitado porque es alguna persona, ¿verdad?, extranjera y no sabemos quién es. Te lo pregunto por lo que vemos en pantalla, Cristian, perdona que te interrumpa. Es por las calles chicas, ¿por qué? La situación... La característica que tiene el barrio, probablemente son el mismo tipo de construcción de vivienda que permite que de alguna manera estas bandas se organicen con más facilidad. ¿Cuáles son las condiciones que llevan que este barrio sea más inseguro? Sí, mira, y en los allanamientos o en los registros y entradas que hace la policía es muy complicado porque muchas veces hacen pasadizos por dentro, las interconectan estas casas, como pasaba mucho en el barrio, en el sector sur. Entonces, claramente se ha hecho mucho más difícil para la Brigada de Homicidios Metropolitana, la Brigada de Homicidios Sur, ¿verdad?, con los cuales tengo siempre contacto, ubicar a estos autores de homicidio. Y como claramente decía la nota, es para tomar terrenos, tomar territorio. Las organizaciones criminales han llegado, ¿verdad? Y no podemos negar de que acá hay un crimen organizado que quiere tomar barrios completos. Claro, pero hay un tema geográfico, Rodrigo, porque hay pasadizo, que las bandas son las que se toman Sí, delegada. Es que hay muchos temas que se han tocado acá y me gustaría partir diciendo de que como autoridad, por más de que nosotros podamos mostrar la cantidad de cosas que están realizando, hay que partir haciendo un análisis de empatía en que no podemos quedar indiferentes frente a la modificación de la vida de estas personas, de que este aumento de homicidios es grave y cuando nos naturalizamos perdemos la batalla. Y por lo tanto quiero partir diciendo de que esto es un tema urgente que tiene al gobierno particularmente, pero también a todo el Estado, porque no es simplemente el gobierno de turno. Yo estoy convencida con el trabajo que hemos realizado como delegación que necesitamos los municipios, tenemos un rol con Carabineros muy importante y también un rol que tiene que ver, y ahí quiero especificar temas que son... Respecto a la empatía, es que es importante la empatía y sobre todo porque sabemos que se está haciendo un trabajo y es importante que usted también nos hable de ese trabajo. Pero ¿qué siente usted como delegada presidencial sabiendo que hay un trabajo que está en curso, que los vecinos ni siquiera pueden salir tranquilos a la calle a dar una entrevista por temor a que los amenacen o a que los maten? Es absolutamente inaceptable y por eso mismo tenemos un sentido de urgencia con respecto a los temas que no se habían tocado durante mucho tiempo. Acá... por ejemplo, el año pasado hubo 332 homicidios en la región metropolitana aproximadamente, de ellos hubo 231 personas detenidas, pero acá hay asuntos complejos que tienen que ver con cómo ha cambiado la criminalidad. Nosotros tenemos por primera vez una política nacional contra el crimen organizado, que la gente que lo entienda, no se trata de simplemente personas que se ponen de acuerdo para delinquir, tiene que ver con un tipo de sofisticación del delito que es más grande, donde por ejemplo necesitamos... es en el fondo que se están peleando un territorio. Y eso es grave porque, por ejemplo, el no conocido también tiene que ver con ajuste de cuenta. La mayoría de la forma en que expresan el 65%. Esto, y eso es bien grave porque también en el fondo hay personas que creen que tienen el poder sobre espacios públicos. Nosotros, por ejemplo, con el tema de recuperación de espacios públicos hemos dicho claramente que acá tiene que haber un criterio democrático para tomar las decisiones respecto al espacio público y no delictual. Ya, pero pongamos la pelota al piso. Por eso. Un segundito. Porque esto es de las políticas públicas. Los vecinos que están ahí con Gabo lo han escuchado durante mucho tiempo. Un problema de Estado, ustedes lo decían, no de un solo gobierno. En este caso son las 10:39 de la mañana. O sea, cuando uno dice a plena luz del día, esto es esto. Claro, antes nos daba miedo de noche. Antes del mediodía. Claro, cerremos los locales antes, pero es a plena luz del día en la mañana. Están escondidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mira, y ahí nosotros tenemos una imagen aérea del sector que probablemente eso facilita también el delito. Este tipo de delito organizado. O sea, y hay hartos elementos que dicen ahí. Por ejemplo, el aumento de personas que viven en condiciones muy precarias, con el subarriendo abusivo, con cómo han realizado, por ejemplo, el aumento de la capacidad que tienen de dinero y de poder de armas de fuego, lo que también implica que, por ejemplo, como Estado tenemos que tener más herramientas para perseguir el dinero. O sea, hoy día muchas veces hay asociación ilícita, nada más, no hay elementos de crimen organizado, lo que también requiere que nuestra legislación se actualice. Y por otro lado también necesitamos que hayan otros espacios de fiscalización que también estén ahí. O sea, por ejemplo, nosotros hemos aumentado el presupuesto en general con respecto a seguridad, porque nosotros llegamos donde había una merma de un 50% de los vehículos policiales y el presidente ya se ha comprometido a aumentar eso. En el corto plazo quiero preguntarle yo directamente, porque yo veo mire, lo que pasa es que yo veo las bandas, a mí me gusta, es una buena conversa, porque está pasando en varios otros lugares y otras comunas. Pero yo estoy viendo ahí que las bandas se apoderan del lugar y los vecinos no pueden salir a la calle y tampoco pueden denunciar. Porque si yo me viviera ahí, delegado, voy
y denuncio, las bandas saben dónde vivo, en la calle de la esquina. Pero espérate, es que no estamos hablando de una comuna muy alejada. No, estamos hablando donde está el Palacio de Gobierno. Estamos hablando donde están todas las oficinas más importantes del Estado. Claro. De esa comuna estamos hablando. Igual yo creo que hay que tratar de mostrar que esto se vive como flagelo en Los Espejos, en Cerro Navia, y creo que de repente esto hace que el resto del poder se dé cuenta más evidentemente de que eso está pasando, y por eso creo que también hay que tener un criterio de región metropolitana, pero para que los vecinos lo sepan, hay un teléfono que se llama Denuncia Seguro, que lo pueden buscar en la página web también de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tú puedes hacer una denuncia completamente anónima, y eso llega a manos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y se pueden llevar las causas. ¿Y pasa algo? Yo creo que ese es el otro problema, es cómo hacemos de que la gente no solo no tenga miedo a denunciar, sino que crea que la denuncia sirve de algo. Claro. Porque en el fondo lo que también nos está pasando, a mí me toca mucho trabajar en terreno, y lo que la mayoría de la gente nos dice es que tienen una sensación de impunidad permanente, porque ven eventualmente que estas mismas personas, como tienen delitos pequeños, salen rápidamente. Y no ahí solo eso, un trabajo... hay personas que ni siquiera tienen un RUT, o sea, personas que no tienen sus papeles en regla, no sabemos a quién denunciar. Entonces eso también es un delincuente desconocido, y es muy difícil perseguirlo. Y eso es una realidad, más allá de que los vecinos puedan hacer la denuncia de forma anónima, no llegan a puerto porque finalmente no se puede perseguir a nadie. Hay muchas razones de por qué puede haber un delincuente desconocido. Uno es la irregularidad, y por eso también hemos dicho, y el presidente lo ha dicho, quienes sean irregulares tienen que regularizarse, y si no se tienen que ir, y hemos establecido esa política, y ahora viene la política migratoria. Pero también hay bandas criminales que están sofisticando su forma de actuar, donde también hay, por ejemplo, secuestro extorsivo, porque han modificado la forma en que han buscado nuevos mecanismos, y por eso digo que también el tener una política contra el crimen organizado que, por ejemplo, reconozca la necesidad de que los diversos organismos participen. Es más complejo el delito. Es más complejo, y por lo tanto necesitamos que el Estado esté mejor coordinado para ello. Tal cual. Sí, mire, vamos a volver con los vecinos porque ellos han tenido, bueno, me imagino que han tenido una experiencia más allá de lo que, como ellos viven día y noche, por supuesto, con este temor, pero la conversación que ha tenido quizás con las autoridades, si es de alguna manera, si llegan a puerto, si les sirve, los deja tranquilos, los deja más intranquilos quizás. ¿Qué piensan de todo esto que se está haciendo? Gabriel. Sí, pues Priscila, y ahí están bien preocupados. De hecho, sosteníamos recién un debate respecto a cómo se está evaluando esta situación, y vamos a comentar eso en minutos. Pero también quiero detenerme en las situaciones particulares que han vivido estos 4 vecinos que hoy nos acompañan aquí en el barrio Yungay. Quiero partir contigo, José, a ver si nos puedes comentar brevemente situaciones que a ti te hayan pasado, a ti y a tu familia, incluso en este sector. Sí, no, a mí directamente a mí no me ha pasado nada en este tiempo, en el tiempo que llevo viviendo desde el año 90 acá en Barrio Yungay. Pero sí a muchos vecinos me están escribiendo ahora al WhatsApp diciendo, oye, mencionen Parque Los Reyes, mencionen Parque Portales, la vecina María que fue asaltada aquí a media cuadra de donde estamos, que le mandamos un saludo y que esperamos que Carabineros cumpla con las visitas semanales que prometió, que no las está cumpliendo, entre otros temas. Entonces tenemos muchas temáticas de vecinos y vecinas en distintos lugares que a nosotros nos llegan como Junta de Vecinos y que de alguna forma empatizamos y tratamos de ayudar en lo que podemos, digamos. Aquí un gran problema, se señaló recién, es el subarriendo abusivo. Si la autoridad no toma en serio ese tema, esta situación va a seguir y va a aumentar. Nosotros el año 2018 presentamos un proyecto de ley con diputados de acá del distrito, y ese proyecto de ley todavía descansa en el Congreso. Le pido ahí a Constanza, de la delegada presidencial, que ponga atención en ese proyecto de ley. Lo hicimos con vecinos y vecinas, con los diputados. Vamos a aprovechar de preguntarle porque ya que lo tenemos aquí. Delegada Pri, preguntémosle ahí. Delegada, ¿qué se puede hacer contra eso, el arriendo abusivo? Hay 2 elementos importantes. Uno, el subarriendo abusivo, que es cuando subarriendan muchas piezas con pésimas condiciones, aprovechándose también de la precariedad y la ilegalidad de muchos de estos migrantes. Y también hay otro tema que tiene que ver con personas que utilizan una casa, se toman una casa, delinquen en esa casa, y por lo tanto no basta simplemente con sacar a una persona, porque normalmente como hay un entramado que pasa por mucha organización criminal, también queda muy en manos del dueño de la casa que se haga algo. Y como todos sabemos, el derecho civil es muy lento, lo que hace que también los desalojos sean complicados, y ahí lo que hemos hecho es también, en base a un trabajo con Policía, Investigaciones y Carabineros, también poder abordar eso. Pero quiero hacer un último alcance con lo que decían respecto a la necesidad de que esté Carabineros presente. Nosotros tenemos un trabajo permanente de revisión de distintos puntos de la capital, y a mí, la vecina no lugar al que voy,
me piden más carabineros. Claro. O sea, si hoy día, como yo hablo con el general González, si hoy día estuviéramos en un supermercado, los carabineros estarían agotados, porque la verdad es que en todos lugares se necesita más presencia policial. Y por eso también tenemos que pensar en otros mecanismos que también ayuden. Y nosotros, por ejemplo, hemos hecho el tema de la recuperación de espacios públicos, porque permite, en el fondo, separar la paja del trigo. Es poder ver cuáles son temas que tienen que ver con incivilidades, que dan como un ambiente propicio para delinquir, y también cuáles son elementos de crimen más organizados que requieren estos elementos que son más modificables. Yo comparto que el tema del subarriendo abusivo es muy clave. De hecho, trabajé con José cuando era asesora legislativa en ese proyecto, y creo que es bien importante y es uno de los temas que también creemos que podemos yo creo que hay que seguir hablando con los vecinos, porque cuando llaman al teléfono de emergencia, ¿qué pasa? ¿Les contestan o no? Y aparte, Rodrigo, te quiero preguntar, la geografía del lugar, como los pasillos, los pasajes, hay gente que quiere arrendar casa y que sabe que pueden ser para las bandas. Yo creo que tú nos puedes contestar eso en un segundo, ¿te parece? Claro, y además es un tema que nosotros conocemos, pero que estamos llegando a un nivel de análisis distinto. Y nosotros nos quedamos con una pregunta ahí como en el tintero, ¿no? Que tiene que ver con la característica del barrio. Exactamente. Porque esto podría ocurrir en cualquier otra comuna, pero ocurre en este casco histórico. ¿Y por qué en el casco histórico? Años atrás existió algo que se llamaba la renovación urbana, el subsidio de renovación urbana. Eso hoy día está en el ojo. Fue una política pública para que la gente volviera a vivir en el centro. Hubo, y ustedes lo están viendo en la imagen aérea, casonas antiguas que se demolieron y se construyeron altas torres. Pisos, por ejemplo, 26, ponte tú, al lado de una casa antigua. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Un allanamiento por droga en un piso 26 de un edificio gigante es prácticamente imposible. Porque vas tú en el piso 5 con los efectivos de la Policía de Investigaciones y todo el piso sabe. Hay pisos completos que están tomados hoy día por narcotraficantes. En esas torres. Porque es una fortaleza. Y al lado de eso están estas casas antiguas que ofrecen el refugio ideal, perfecto también para el mismo tipo de negocio. No nos olvidemos que, por ejemplo, el barrio Franklin, que es el segundo después del barrio Yungay, estaba dominado en la época de los 90 y en los 80 por el Cabro Carrera, que es el mayor narcotraficante que hemos tenido nosotros. Olvidar la persecución en la Avenida Brasil y todo. Y ocupaba el barrio Franklin. Mira. Son grandes construcciones que, sumado a eso, con esta demanda inmobiliaria que tenemos, han sido entonces el foco de atención para quienes quieran hacer negocios. Y aquí está lo que decía Constanza Martínez, nuestra delegada presidencial para la región metropolitana, que dice, bueno, aquí también hay contratos abusivos, dividen estas grandes casas, las transforman en caletas, las transforman en arriendo abusivo y todo. Y para terminar el dato, disculpa, solamente para cerrar, para que ustedes se hagan la idea. El 65% de los homicidios hoy día en la comuna están ocurriendo en la calle. ¿Cuánto dijiste? 65%. El 18% de los homicidios en la comuna de Santiago ocurren al interior de casas y un 11% al interior de locales comerciales. Evidentemente, la geografía del lugar está ofreciendo garantías para los homicidios. No, a mí me sorprendió primero el alza que tú hablaste recién, pero el Cabro Carrera que tú lo mencionaste fue uno de los primeros en ver que la geografía del lugar lo ayudaba a escapar, a que lo advirtieran, vivía en una torre, le advertían cuando venía la PDI. Claro, porque mira tú esos techos. Mira tú esos techos. ¿Tú dónde identificas ahí una casa? No, pues no. Es muy difícil, ¿no? Esas imágenes aéreas tampoco son tan efectivas muchas veces. De hecho, son utilizadas para vender la droga. Los techos de las casas del sector, por ejemplo, de Mapocho, están siendo utilizadas para vender droga. Un caso que a lo mejor usted se acuerda. El área de prensa lo cubrió. La fortaleza de la droga. Está ubicada en plena avenida Mapocho. Y utilizaban los techos para atravesar la droga. Ahí hay dos elementos que también es interesante poder abordar, que tiene que ver con este aumento inmobiliario que no tuvo una correlación con una planificación territorial. Acá no hubo una planificación con aumento de servicios, aumento de efectivos policiales. O sea, por ejemplo, Estación Central, que está muy cerca, tiene la versión pornográfica de lo que pasó en Santiago Centro, donde los guetos, los mal llamados guetos verticales, pero que es una forma bien expresiva de poder mostrar este efecto, ha tenido también un impacto en la convivencia, en la calidad de vida, en las incivilidades. Todo eso va generando un caldo de cultivo que hace que esos espacios también sean propicios para delinquir. Y por último, yo creo que también hay otro elemento que tiene que ver con la importancia del centro de Santiago en términos estratégicos, logísticos. No solamente un lugar fácil para esconderse, porque también las bandas criminales también se van a otros lugares, a otras poblaciones que también tienen otros mecanismos. Acá también son lugares que tienen muchos servicios, muchas cantidades de personas, que también hace un lugar bien propicio para poder cometer esto
ilícito. Y por lo tanto yo creo que también no hay que puntualizarlo solo en Santiago en términos de municipalidad, sino que también tenemos que ser capaces de ver... Sí, no, ahí digo, voy a hacer el punto, porque resulta que Santiago está como número uno en el lugar donde más ocurre el homicidio. Entonces lo tenemos que focalizar en Santiago porque es el número uno. Estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que estas bandas normalmente tienen un lugar ahí, pero también tienen formas de internación en Pudahuel. Y así lo hemos visto en la investigación criminal. Entonces creo que también es importante que veamos Santiago región e incluso a nivel país, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de la política nacional contra el crimen organizado, es que no teníamos hasta ahora una política que tratara de ver, por ejemplo, la incautación del dinero. Acá nosotros normalmente se hace una redada, se saca, pero nosotros vimos en la legua que sacaron a los cabecillas y quedan los niños y el asunto sigue igual. Hubo una sensación, no sé si les pasa a ustedes también, como de desorden en la comuna de Santiago, ¿no, Pri? Claro, yo creo que de alguna manera se perdió. Es que también fue modificándose el delito y quizás por lo mismo también hemos ido llegando tarde. Lo importante es llegar y saber cómo va a funcionar el plan que ya se está aplicando ahora, delegada. Por eso es importante que usted nos vaya contando cómo va todo eso. Pero un paréntesis dentro de esta conversación tiene que ver con las carpas, que también es un tema bastante dramático y que lo hemos visto, y usted tiene también existe un plan que está en curso respecto a eso mismo. ¿Cómo va eso? Va encaminado. Nosotros creemos muy profundamente que el plan de recuperación de espacios públicos es un eje central para el gobierno porque ha mejorado con efectos concretos la seguridad de las personas, un poco por esta línea de poder mejorar el orden que permita también despejar la paja del trigo. Nosotros acá tuvimos intervenciones que se han hecho entre 6 y 7 barrios neurálgicos de la región metropolitana y que nos ha permitido, por ejemplo, en febrero poder decir que en esos barrios intervenido una disminución de los delitos de mayor connotación social en cerca de un 32,8%, que ha permitido que, por ejemplo, la Plaza de Maipú, la Plaza San Bernardo, Meix, el metro, en 9 estaciones de metro y también varios otros lugares tenga una mayor seguridad. Ahora, eso tiene que ir irrigándose al resto de la región metropolitana, de modo que esto no se vaya modificando, pero también veíamos que en esos espacios había un control territorial muy grande. O sea, eran personas que no solo se sentaban con un pañito a vender, sino que tenían organización criminal, internación de productos, contrabando. Muchas veces, de hecho, hace poco llevaron detenida a una de las personas que había disparado el 1 de mayo a una de las personas, no a Francisca Sandoval, pero otra de las personas que salió herida en ese fatídico 1 de mayo. Sí, lo que nosotros vemos en la calle es la punta del iceberg. Y esa misma persona tenía delitos por ley de propiedad intelectual y por narcotráfico. O sea, acá también tenemos que ir a empezar como achicándole la cancha a los delincuentes de modo de poder mejorar la seguridad. Y por eso ahí tiene que ver lo de las carpas, que lo conversamos recién fuera del aire también, que uno decía, bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Porque aquí la carpa se ocupa para dormir, se ocupa para vender, se ocupa para distintas cosas y vemos que han proliferado, pero así como en un 400% en el centro de Santiago. O sea, muy preocupante porque además ha modificado también la forma de las personas que estaban viviendo ahí. Antes nosotros estábamos acostumbrados, lamentablemente, a personas que tenían problemas psiquiátricos o de consumo problemático, que eso sigue siendo un tema bien importante y que ha aumentado, porque también el problema de salud mental en Chile solo se ha acrecentado con la pandemia, con la crisis social. Pero también vemos hoy día familias completas de migrantes donde hay niños, niñas y adolescentes que estaban viviendo en la calle. Entonces nosotros partimos un trabajo en julio y agosto del año pasado haciendo un trabajo más bien de pilotos que fueran caracterizando a las personas que estaban allí y también generando temáticas sociales que permitieran poder trabajar en conjunto. Esto lo hemos hecho, sacarlos como un albergue, reubicarlos. Eso lo hemos hecho con Ministerio de Desarrollo Social, principalmente la Municipalidad de Providencia, Santiago y Estación Central, con sus equipos de Dideco, también de seguridad comunitaria y sobre todo Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, con quien hemos desarrollado un trabajo que también ha tenido que ver con mejorar la seguridad del sector, pero también ir buscando alternativas para que esto se mantenga. Eso implica que hemos aumentado la cantidad de albergues, pero también de residencias familiares. Hoy día ya no hay niños pernoctando en la Alameda. No quiere decir que no hayan niños en mendicidad durante el día, pero al menos hemos logrado sacar a los niños en situación de calle, que era una prioridad para el presidente. De hecho, que nos
nos solicitó hacer este trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Social, pero también queremos avanzar en que eso también tenga características para salir de ese círculo. Claro, y eso implica también poder dar opciones de trabajo y también un seguimiento con PDI en el tema migratorio. Por eso es importante la solución permanente, porque cuando nosotros hablamos de recuperación del espacio público, hablamos también de copamiento y evitar que ellos se vayan a otras zonas, o sea, no es trasladar un problema a otro lugar. Delegada, muchas gracias por darse el tiempo de venir a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y por poder profundizar en temas que a veces se abordan medio rapidito. Muchas gracias, que tengan un buen día. 11 de la mañana con 4 minutos, vámonos con los vecinos. Gabriel Alegría está en vivo a esta hora, que a nosotros nos sorprende que no pueda ni siquiera en su barrio dar una entrevista al aire libre. Sí, pues y ese es el tema, y estaba conversando con Claudia aquí antes de salir al aire respecto a una situación particular que tú viviste en tu casa. ¿A ti te entraron a robar directamente a tu casa? Sí, a mí me entraron hace un año ya, que me entraron a robar a mi casa, esto de tipo 5 de la mañana. Más o menos. 5 de la mañana. Estaba en la casa, estaba mi sobrino, estaba durmiendo, y entraron por las tragaluz que tienen las ventanas, y por ahí entraron. Oye, Claudia, ¿y cuánto en total te robaron en ese momento? $1 millón de pesos en especie. $1 millón de pesos. Sí. Oye, Claudia, y además hablábamos de la geografía de todo este barrio, chiquillos, para que nos vayamos entendiendo también. Aquí estamos muy cerca del Museo de la Memoria, y ahí hay un terreno que tú también te complica muchísimo. Si nos puedes comentar respecto a eso. Sí, nosotros tenemos un sitio de Iriazo que está a media cuadra de mi casa, ¿ya? Y está al lado, de hecho, está al lado del Museo de la Memoria, al lado. Y es un hoyo, porque es un hoyo que está lleno de basura, y también pues se presta para delincuencia, porque ahí donde se esconden los delincuentes, sobre todo en la noche, y salen a asaltar a la gente que viene del metro, ¿ya? Y viene, y eso no oscuro por el lado de Matucana y el lado de Chacabuco, porque da hacia Matucana y hacia Chacabuco. Además, el tema de no solamente los laberintos que se forman al interior de las viviendas, como ustedes decían, está el terreno que nos nombraba Claudia, que es muy complejo, es un hoyo, básicamente, que está abandonado, que está lleno de basura, y es muy oscuro en muchas oportunidades. Además, cercano al metro, que también genera una mayor afluencia de público en ese sector. Sí, termina siendo una boca lobo y, por supuesto, una guarida para los delincuentes. ¿Cómo es el barrio, Rodrigo? A ver, usted, bueno, ha transitado por ahí, ¿no? Son 2 millones de personas de población flotante en la comuna de Santiago. Sí. Entonces, esta geografía, el casco histórico, está conformado por lo que yo te decía, estos edificios nuevos, con sitios de eriazos que estaban destinados para eventuales construcciones, que quedaron paralizadas, hoy día son guaridas. Además de estas construcciones antiguas. Vamos a ver el mapa un poco de cuál es el punto donde estamos hablando nosotros, ¿verdad? Mapa de Santiago. Conocemos nosotros el barrio de Las Tarrias, ¿verdad? ¿Qué son esos puntos rojos? Bueno, justamente en donde están las denuncias por homicidios. Homicidios en la estadística, esta está conformada por homicidios frustrados y homicidios que realmente fueron ejecutados. En términos policiales, realmente no hay mucha diferencia entre cuando quisieron matar a alguien a cuando lograron matar a alguien. O sea, para uno que está escuchando está igual de impactante. Absolutamente. Estamos hablando principalmente con armas de fuego. O sea, los puntos rojos son personas con armas de fuego que han intentado asesinar a otra persona o han asesinado. Pero, perdón, aquí lo que tú estás hablando, entre Balmaceda y Barrio Basil, es donde está la mayor cantidad de puntos rojos que están. Por eso te decía yo, Las Tarrias, por eso te mencionaba el punto de Las Tarrias. Aquí prácticamente no tenemos nada, ¿verdad? En el sector sur, Franklin, Victoria, ¿ya? Sí. Ustedes conocen este sector. Este sector es el segundo más importante en términos de inseguridad. Y el primero está en este sector, en el sector norte. Es donde está el barrio Yungay. ¿Pero al lado del museo? Al lado del museo. De hecho, ese es el límite del barrio Yungay, justamente el Museo de la Memoria. Claro. Cristian Yavar, evidentemente, conoce sobre esto porque lo hemos hablado un montón de veces con él. Mira, si nosotros tenemos este mapa con los puntos más complicados identificados, Cristian Yavar, que es ex PDI, quiero volver a conversar contigo porque uno supone que la presencia policial en estos sectores debería aumentar. ¿Es así como se distribuye? Sí, Priscila, mira, efectivamente, pero acá yo quiero tocar un tema que no se ha tocado, que lamentablemente se fue la delegada presidencial, pero un tema mayor. Acá las bandas organizadas están comprando casas. Mira, esto ya ocurrió y pasó con el cartel de Medellín, por ejemplo, pasó con Pablo Escobar, donde compraban barrios completos. La idea de estas organizaciones criminales es atemorizar, que la gente venda sus casas y después comprar sus casas. El lavado de dinero. En Chile las organizaciones no conversan. Entonces, cuando una persona va
a comprar al contado una vivienda, el notario no pregunta dónde viene la plata, no pregunta nada. Si tú vas y haces un ejercicio hoy día, Priscila, y te compras un auto al contado, un auto de alta gama, la persona que te lo vende tampoco te va a preguntar. Pero de dónde viene ese dinero. Cristian, tú me puedes ayudar en eso, porque entiendo que ahora hay una nueva norma que finalmente también obliga a dar aviso si es que una persona llega a comprar un auto con dinero en efectivo. ¿Es así? No sé si para una vivienda, pero para un auto tengo entendido que sí. No hay todavía ninguna política clara al respecto donde esa persona o el vendedor tenga que hacer un llamado a la policía y decir que una persona está con un bolso con 40 o 50 millones en efectivo comprando un vehículo de alta gama. No hay todavía una ley para que las instituciones conversen. Cristian. Incluso cuando el banco es el único que pregunta. Si tú vas y depositas, te pregunta dónde viene el dinero. Sí, exactamente. Cristian, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la intención de...? Porque cuando nosotros decimos ya, las bandas delictuales están disputando ciertos territorios, uno imagina que son las calles. Pero ¿por qué tienen que llegar a comprar las casas? Sí, mira, acá esto nosotros, lo hemos analizado y ha pasado en otros lados. Estados Unidos lo paró de la siguiente forma y Canadá también ya lo frenó. ¿Y cómo lo frenaron? Aplicando la ley antiterrorista a las organizaciones criminales. El cartel de Sinaloa, el cartel de, por ejemplo, de Jalisco Nueva Generación, están consideradas como organizaciones criminales y le aplican la ley, ¿verdad?, que tiene que ver contra antiterrorismo. Entonces yo creo que acá vamos muy lento, queremos hacer hartas cosas, pero vamos muy lento. Solo quiero agregar algo, Cristian. Uno supone que ellos hacen el trámite legal de comprar una casa, pero ellos aburren a los vecinos. Me imagino que los vecinos se van y dejan las casas botadas. Son las casas tomadas por los narcos. Así es, y ha ocurrido, y está, mira, en el norte de nuestro país, ¿verdad?, hay poblaciones enteras que ya están tomadas por narcotraficantes, donde la policía se le hace muy difícil entrar. Y acá, como decía la delegada presidencial, tienen que actuar todas las agencias del Estado en conjunto, ¿verdad? Todas, incluidas las Fuerzas Armadas, solamente con los recursos técnicos, por ejemplo, drones, ¿verdad?, aviones, autos blindados, o sea, en prestar apoyo a las policías para ingresar a barrios que claramente no pueden ingresar vehículos normales, sino que tienen que ser vehículos blindados. Entonces acá yo creo que todavía, disculpa Nacho, yo creo que esto lo vimos venir el 2019, 2020 con las primeras incautaciones en San Antonio, ¿verdad? Las 600 kilos de cocaína que se incautaron al cartel de Sinaloa el 2019, el 2020, 3 toneladas y media de creepy en San Antonio que eran de Jalisco Nueva Generación. Entonces sabíamos que venían estas bandas y no estamos haciendo nada concreto para poderlas frenar y podernos convertir en un narcoestado como pasó en Colombia o en México. Ahora, Cristian, explícanos tú cómo operan ellos, de qué les sirve tener, por ejemplo, varias casas en un barrio o algunas casas de una cuadra a la otra, técnicamente o tácticamente, ¿cómo les sirve a estas bandas? Mira, te voy a dar un ejemplo y pasó en La Legua. Yo trabajé en el sector sur muchos años, ¿verdad? Donde, bien lo decía la nota, son casas interconectadas y claramente cuando la policía ingresa a una casa, el delincuente ya está 3 cuadras después porque ya pasó por el interior, ¿verdad?, de toda esta vivienda. Entonces, todo ello es muy difícil de controlar, incluso haciendo seguimiento aéreo. Entonces, claramente se toman estos barrios, ¿verdad?, para hacer verdaderas poblaciones donde no puede ingresar la policía. O sea, son como fortalezas que cuando les avisan ellos van entre medio de las casas y pasan subterráneo y luego salen. Claro. Así es. Sí, la fortaleza que habláis tú, Mira, el caso de La Legua está muy bien y también es buena la referencia que hace en términos internacionales. En Cali, Colombia, existe un barrio que se llama Siloé. Siloé es lo más parecido. Sí, Siloé. Siloé es lo más parecido a La Legua. Es una montaña en donde han dominado territorios completos. ¿Cómo compran las casas? Claramente no van al conservador de bienes raíces, como decía Pri, sino que bajo amenaza, aburren, plata o plomo. ¿Y quién va a querer comprar una casa ahí, además? No hay otro comprador. Y si te lo quitan, ¿quién lo va a ir a demandar? Si la gente está atemorizada. Entonces se quedan con las casas. Lo mismo entonces le va dando el control territorial. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú tienes control territorial? Ya no domina una casa, domina un barrio, lo que pasaba en La Legua. ¿Cuántos allanamientos? Y aquí Cristian lo puede confirmar.
¿Cuántos allanamientos era súper difícil de llegar? Porque llegábamos nosotros los carros de alerta. Que son, claro, imagínate carros de alerta, que son unas camionetas negras gigantes, transitando por Santa Rosa. Al llegar a Jorge Canning, que era la principal avenida, que estaba ya controlada por soldados, se pasaban al aviso adentro. Pero ¿por qué tú hablaste de una fortaleza recién? Yo no la vi esa información. Sí, mira, la fortaleza es justamente en Mapocho. Estamos hablando del casco histórico también, el mismo sector identificado en el mapa, en donde había sido totalmente dominada esa cuadra por narcotraficantes. Que lo que hacían era dominar el techo de la propiedad, porque las cámaras de seguridad no lograban captarlo, y los que lograban captar la arrancaban y ponían sus propias cámaras de seguridad para así entonces en altura poder observar todo el entorno, quién llegaba a comprar, quién no. Es una panorámica. ¿Viste? Tú ahí ves sujetos que están en el patio y además en los techos. Déjame volver con Gabriela Alegría, que está con los vecinos del barrio Yungay. Me gustaría preguntarle a ellos si ya han visto este comportamiento de vecinos que se aburren del barrio y se van y dejan sus casas abandonadas y finalmente las casas son tomadas. Sí, efectivamente es un fenómeno que se da en el barrio en alguna proporción que tiene que ver con casas que son de dueños o dueñas que murieron y de ahí vienen unas eternas sucesiones que no son regularizadas y las casas quedan abandonadas. Y ese abandono permite que grupos de personas se tomen a veces estas casas para generar su arriendo abusivo y en otros casos también como un punto para el tema del tráfico, digamos. Y además con fenómenos como la violencia intrafamiliar, etcétera. Y eso, si ustedes lo ven en el mapa, está en la zona norte, más allá de Barrio Yungay, que ahí también nosotros queremos hacer una precisión. Nos han pedido, sobre todo los comerciantes del barrio, que sienten que hay una cierta estigmatización con Barrio Yungay. Gran parte de los 12 o 15 últimos asesinatos o situaciones delictivas son fuera de Barrio Yungay. Ahí hay que ser más preciso con las calles porque lo revisamos claro, entonces Barrio Yungay históricamente llega hasta San Pablo y ustedes ven ahí 12 puntos y hay solamente 3 que son de Barrio Yungay. Entonces también pedimos también que haya rigurosidad en ese tema, no obstante, indudablemente hay muchos problemas dentro del barrio, pero no es todo lo que se informa por los medios de comunicación en Barrio Yungay. ¿Sabes lo que pasa? Pero ahí, por ejemplo, Rodrigo estaba mostrando el mapa completo y efectivamente se está moviendo durante toda la comuna de Santiago. Pero volviendo al tema particular de las tomas, porque usted hablaba, por ejemplo, de personas que habían fallecido y evidentemente dejan las casas, pero aquí, por ejemplo, también pueden haber vecinos que se aburrieron del barrio, aburrieron de las situaciones y también abandonaron sus casas. ¿Cómo se ve? ¿Cuántas casas en total se han visto tomadas en el último tiempo? Mire, según el municipio, en una última información que entregó, que en Santiago, en la comuna de Santiago, habían 70 casas que de alguna forma estaban tomadas y había fenómeno de subarriendo abusivo, que para nosotros es el tema clave. El subarriendo abusivo aquí es el tema clave para poder de alguna forma generar un trabajo que vaya aminorando este tipo de situaciones. Entonces, esas 70 nosotros sabemos que son muchas más. Y eso es lo que nos tiene preocupado, que tiene que haber una política para enfrentar ese tema. Ahí, desde el tema de los juicios, que los propietarios se hagan cargo de ese tema, porque hay propietarios que no se hacen cargo, sobre todo muchas inmobiliarias que han comprado y no se hacen cargo, esperando que suba el precio del suelo y por tanto después construir y vender mejor los departamentos que puedan construir. Entonces, tienen que hacerse cargo de ese tema. Mucho de lo que ocurre en sectores de la calle Martínez de Rosa, que está fuera del barrio, pero que está muy cercano, tiene que ver con ese fenómeno de especulación inmobiliaria, en una zona abierta en alturas, y por tanto nos va generando ahí un gran problema. Entonces hay diversos fenómenos urbanos que hay que abordar y ahí las distintas instituciones tienen que colaborar y conversar, porque si no conversan, cada uno hace pequeños programas y esos pequeños programas no dan una solución integral. Exactamente, y ese es el punto, seguir conversando respecto a estas situaciones, Priscila. No, es que cuando habla de 70 casas tomadas es un número no menor, o sea, 70 casas tomadas puede ser un barrio. Claro, y es cierto lo que dice además el presidente de la Junta de Vecinos, que no todos los homicidios se han cometido ahí, que por supuesto también hay otros barrios involucrados. Lo mostrábamos aquí, tú lo comentaba, Rodrigo, con estos puntos rojos en el mapa de Santiago, pero cuando nosotros hablamos de 70 casas tomadas, qué difícil es, seamos bien... Muchas casas. Mira, espérate, por lo menos, iniciar un juicio para recuperarla, combatiendo a los narcotraficantes que tenéis que sacar de ahí. Es como ya tiráis la esponja, no así, si no es una cosa de un juicio civil. Aquí también tiene que involucrarse la autoridad. Pero aparte te amenazan, ¿no? Eso, pero si hay crímenes, aquí no es un juicio civil, como tú decías, porque una cosa es la casa, pero otra cosa es que este tipo de grupos están asesinando personas en la calle. Claro, ahora Cristian Yavar, te pregunto, cuando alguien está viendo que en la casa al lado ya o se la están tomando, llegó gente extraña al barrio que no conocía, cuéntanos tú qué debiera hacer uno ahí.
Claro, se recomienda iniciar una acción civil que puede durar incluso hasta años, ¿verdad? Que la persona recupere la casa. Si acá claramente, como decía Priscila, la gente se aburre, ¿verdad? Más encima que te tomó tu casa un narcotraficante que tú no puedes ir a sacarlo por miedo a que te haga algo, viene toda, ¿verdad? Esta guerra civil, ¿verdad? De cómo recuperar el inmueble. Entonces, claramente hay que irse por la parte penal si es que hubiera algún delito, y en la parte penal también te pueden decir, pero la persona que está ahí tiene derecho a estar. Mira, hay un montón de leyes, que incluso la ley de toma, ¿para qué hablar de la ley de toma? Claro. Que deja que las personas puedan estar en un inmueble, aquella que no tenga casa, y ahí podríamos entrar en un tema legal. Sí. Pero claramente hay un problema de fondo, y acá las autoridades, ¿verdad? Porque ¿quién fiscaliza? Si yo tengo una casa que tiene 16 habitaciones y arriendo 15 habitaciones a personas desconocidas, ¿quién me fiscaliza? ¿Quién es la persona que me toca la puerta y me dice, usted tiene que tener patente, tiene que tener factura, tiene que tener... no hay nadie que fiscalice, ese es el problema. Sí, Cristian, porque si el Estado no puede contra este delito, es muy difícil dejárselo a las personas comunes y corrientes que tengan que recuperar su casa, que ha sido tomado por narcotraficantes, y para eso no hay que tener dos dedos de frente para entenderlo, porque esto se nos fue de las manos, y probablemente si esta situación continúa y sigue creciendo, porque si hablamos ya de 70 casas, es mucho, es demasiado, o sea, es una tremenda luz de alerta para poner el foco en eso y no dejar a los ciudadanos solos, ciudadanos que han tenido que abandonar sus casas y que fueron tomadas por narcotraficantes, así de simple. Es verdad. Bueno, Cristian, te queremos agradecer, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana, pero justo con Rodrigo Pérez, que bueno, Rodrigo, tú tienes el reporteo